Venezuela acaba de vivir el peor terremoto en más de 100 años. 920 muertos confirmados, 50.000 desaparecidos, 383 edificios destruidos. Pero escucha bien lo que te voy a decir ahora mismo, porque no te lo va a contar nadie más. Este terremoto no es solo una tragedia natural, es el momento exacto en que se decide el futuro político de Venezuela. Y el chavismo lo sabe. El miércoles 24 de junio de 2026, a las 6 de la tarde hora venezolana, en plena celebración del aniversario de la batalla de Carabobo, Venezuela recibió no uno, sino dos golpes seguidos al corazón. Primero un sismo de magnitud 7.2. 39 segundos después, otro de magnitud 7.5. Epicentro en el estado Yaracuy, cerca de San Felipe y Yumare, a unos 200 kilómetros de Caracas. Pero los efectos llegaron hasta Bogotá, hasta la Amazonia brasileña, a más de 1.700 kilómetros de distancia. Para que entiendas lo que esto significa en términos reales, el terremoto que destruyó Haití en 2010, ese que mató a más de 300.000 personas, fue de magnitud 7, solo un punto diferente. Pero la escala Richter es logarítmica, lo que significa que el primer sismo venezolano liberó el doble de energía que el haitiano, y el segundo liberó 5 veces y media más, 5 veces y media más, que el peor desastre natural del siglo en el Caribe. Eso es lo que sacudió Venezuela hace 48 horas. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen? Diosdado Cabello, el ministro del Interior, anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira, 11.500 policías, pero los equipos de rescate con maquinaria pesada, las ambulancias, los médicos, los especialistas con herramientas para sacar personas vivas de entre los escombros, esos llegaron casi 2 días después. Mientras tanto, las familias venezolanas excavaban con sus propias manos, con palos, con lo que tenían. Un periodista radicado en Caracas declaró a la cadena de noticias Cable News Network: el segundo día fue incluso más difícil que el primero, porque finalmente la gente se dio cuenta de la magnitud real de los daños. En La Guaira, la zona cero de esta catástrofe, los cadáveres seguían en las aceras más de 24 horas después. Un funcionario policial admitió que eran demasiados cuerpos, y ellos demasiado pocos para recogerlos. Vecinos permanecían en las puertas de sus casas destruidas para que no les robaran lo poco que quedaba en pie. Los saqueos comenzaron en Cati a Mar. Y mientras tanto, ¿qué pasaba? El gobierno restringía el acceso de periodistas a La Guaira. Un locutor fue amenazado con ser trasladado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o SEBIN, por transmitir en vivo desde Caracas a través de TikTok. El aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, cerró por daños estructurales. 13 hospitales afectados. El internet cortado precisamente cuando más falta hacía para coordinar los rescates. ¿Les suena familiar? Porque debería. Esto ya lo vivió Venezuela. En 1999, los deslaves en el estado Vargas mataron a 30.000 personas. 30.000. Y el chavismo respondió exactamente igual. Improvisación, negligencia y represión. Chávez llegó a decir textualmente que si la naturaleza se oponía, lucharían contra ella y la harían obedecer. 27 años después, el resultado está en las imágenes que estás viendo ahora mismo. Aquí viene la parte que nadie te está contando. Este terremoto ocurrió en el peor momento político posible para el chavismo y en el mejor momento posible para que el mundo voltee a ver a Venezuela de una manera completamente diferente. Déjame explicarte por qué. Delcy Rodríguez lleva apenas 6 meses como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Un régimen ya debilitado, con una inflación del 475% al cierre de 2025, con 2 de cada 3 hogares venezolanos sin llegar a fin de mes, con una deuda pública de 240.000 millones de dólares, es decir, más del doble del Producto Interior Bruto, o PIB, del país entero. Y ahora encima tiene que reconstruir un país destruido. Según estimaciones de expertos, solo la primera fase de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto costará entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Eso en un país que recibió su último pago por venta de petróleo a Washington apenas en febrero, por valor de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares cuando se necesitan miles de millones solo para empezar. Y entonces llegó el movimiento que nadie esperaba. Donald Trump suspendió parcialmente las sanciones contra Venezuela. El Departamento del Tesoro emitió una licencia para transacciones vinculadas a la emergencia humanitaria hasta octubre.
Estados Unidos movilizó 150 millones de dólares en ayuda. Envió aviones T-17 con equipos de búsqueda y rescate urbano, buques de la Armada y helicópteros MV-22. Marco Rubio habló personalmente con Delcy Rodríguez al día siguiente de los sismos. Y la propia Delcy anunció una llamada directa con el propio Trump. Espera, detente un segundo. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro durante años, llamando socia y amiga a Trump. El mismo gobierno al que Washington tenía sancionado, hablando de abrir una nueva agenda de cooperación bilateral. Sí, eso es exactamente lo que está pasando. Y aquí es donde la geopolítica se pone interesante, porque este terremoto ha abierto una ventana que llevaba años cerrada con llave. Piénsalo así, el terremoto convirtió a Venezuela en un problema que nadie puede ignorar. 920 muertos confirmados hoy viernes, con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, o UGS, estimando que la cifra final podría estar entre 10.000 y 100.000. 50.000 desaparecidos reportados en plataformas no oficiales, mientras apenas 7.800 han sido localizados. Un país ya al borde del colapso que ahora tiene 0 hospitales operativos en la zona más devastada, un aeropuerto cerrado y réplicas que siguen llegando, incluyendo una de magnitud 4.9 este mismo viernes. ¿Recuerdas lo que pasó en Haití después del terremoto de 2010? La ayuda internacional llegó a montones. Las organizaciones no gubernamentales inundaron el país. Los cascos azules aparecieron y Haití se convirtió en el estado fallido más espectacular del hemisferio occidental, controlado por bandas criminales, con el gobierno convertido en un espectador que dejó de gobernar porque, total, alguien más pagaba las facturas. El dinero que llegaba desde afuera no reconstruyó el país, financió la parálisis del Estado. Venezuela puede seguir el mismo camino, o puede tomar un camino diferente, y esa decisión no la toma Delcy Rodríguez, la toman Trump y Rubio. Porque aquí está el dilema real que nadie en los medios está planteando con claridad. Si Trump decide financiar la reconstrucción de Venezuela sin condiciones políticas, está sosteniendo al chavismo, está permitiendo que Delcy Rodríguez use la tragedia para consolidarse en el poder, y está metiendo miles de millones de dólares en un agujero negro económico del que no saldrán ganancias en años. El mismo Trump, que trató a Venezuela como una inversión de negocios, que celebraba la captura de Maduro, diciendo que el petróleo fluye y nos llevamos muy bien con ellos. Ese mismo Trump tendría que escribir un cheque gigantesco sin saber cuándo lo recupera. Pero si Trump se niega o condiciona la ayuda, Venezuela puede convertirse en la nueva Haití, pero 33 veces más grande y con el doble y medio de población. Una crisis de refugiados de escala inimaginable que empujaría a millones de venezolanos hacia Colombia, Brasil y directamente hacia la frontera con México. El mismo problema migratorio que Trump prometió resolver se dispararía a una dimensión sin precedentes. Y hay un tercer escenario, el más interesante, y el que, según fuentes cercanas a la administración de Washington, se está discutiendo en serio. Condiciones políticas a cambio de la reconstrucción, elecciones libres y democráticas, una transición ordenada que saque al chavismo del poder y abra Venezuela a la inversión privada internacional. Marco Rubio ha sido el principal defensor de esta línea: no dar dinero sin garantías, no reconstruir para que el régimen se quede con los beneficios. Y si eso ocurre, la única persona en Venezuela con la legitimidad internacional para liderar esa transición tiene nombre propio: María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, que ya se ha movilizado esta semana poniendo las plataformas de Vente Venezuela al servicio de la búsqueda de desaparecidos y la coordinación de ayuda. Mientras el gobierno enviaba antidisturbios a La Guaira antes que rescatistas, la oposición venezolana estaba organizando lo que el Estado no organizó. El terremoto no destruyó solo edificios, destruyó el último argumento que le quedaba al chavismo, que podía gobernar Venezuela aunque fuera mal, aunque fuera con represión y con corrupción, pero al menos gobernaba. Ahora el mundo entero está viendo en tiempo real que no pueden ni recoger los cadáveres de sus propios ciudadanos. 920 muertos confirmados hoy, 50.000 desaparecidos, 13 hospitales afectados, el aeropuerto cerrado y el régimen amenazando periodistas que transmiten por TikTok mientras los venezolanos excavan con sus manos,
Eso no es un gobierno. Eso es la evidencia más brutal de que el chavismo ya no existe como proyecto político. Solo existe como aparato de control sobre un país al que le acaba de caer encima el peor terremoto en más de un siglo. La pregunta no es si Venezuela va a cambiar. La pregunta es quién va a pagar la reconstrucción y a cambio de qué. Y esa respuesta se está negociando ahora mismo, no en Caracas, en Washington. En InfoOrbita conectamos al mundo con la verdad. Y eso es exactamente lo que acabas de ver.